Y como decía, en cuanto a lo que les comenté al principio de la hora anterior de quiénes son los estudiantes en condiciones de regularizar la materia, de esos estudiantes que dije que están como regulares, algunos, muy excepcionalmente, podrían ser promocionales, cosa que definiré después de la última evaluación, que es el 28 de octubre. ¿Está? Algunos, pero realmente para promocionar redacción periodística no les tiene que faltar una sola tilde en los trabajos, punto 1. Punto 2, el examen regular de redacción periodística va a tener un escrito, ¿sí? O sea, sin saber escribir, sin tener una buena ortografía y una buena sintaxis, no se aprueba redacción periodística. Así que pónganse las pilas, el conciencia ortográfica que no hicieron, lo van a tener que hacer completito, y van a tener que estudiar ortografía y sintaxis, digo, los que están en mayores dificultades con el tema de los trabajos prácticos que hayan aprobado o no de redacción periodística. ¿Está? Los recuperatorios, ahí las notificaciones dicen cuándo son. Los recuperatorios son después del 23 de octubre, hay parciales recuperatorios y los hará todo el mundo. Bien, acuérdense que quienes quieran acceder a ese trayecto de recuperatorio, tienen que anotarse, tienen que notificar a preceptoría, ¿sí? Por favor, lean todas las notificaciones, toda la información que hay sobre cómo se cierran las materias y qué es lo que ustedes tienen que hacer, porque nosotros tenemos 75 notificaciones en nuestro correo electrónico de todo lo que tenemos que hacer como profes. Ustedes ocúpense de lo que tienen que hacer como estudiantes. Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a el tema de la entrevista. Continúo con el tema de la entrevista. Habíamos visto que hay 3 partes, ¿no? El antes, el durante y el después. Preparo la entrevista, realizo la entrevista y edito la entrevista y lo publico como texto en un medio de comunicación cualquiera. Una pregunta, profe. Sí. Y a la hora de finalizar la entrevista, por lo general siempre es así como vimos recién en la que mostré yo, que última pregunta, la respuesta y final, o por ahí se puede poner algo, escribir algo el periodista al final. No, normalmente lo que queda al último es la última respuesta del entrevistado y lo que intentamos, ¿sí?, es poner al último una respuesta que sirva como cierre de la entrevista, una pregunta y una respuesta que sirva como cierre y nada más. Dejarlo a eso como conclusión, como cierre de la nota. ¿Está? Sí. Eso es cuando yo edito la entrevista, así como yo puedo incluir preguntas que nunca hice, como veíamos recién. Cuando yo la voy a publicar, yo puedo cambiar el orden de las preguntas y respuestas. Por eso yo puedo elegir qué pregunta y qué respuesta va al último y que va a quedar como cierre, que queda mejor estilísticamente o en cuanto al contenido que tiene, ¿sí? Yo no puedo dejar como última pregunta, ¿cómo fue tu experiencia cuando estabas en las inferiores? Uy, si el tipo está contando su historia de vida en la entrevista, no puede dejar al último la pregunta de cuando era chiquito, digamos. Profe, y estas, digamos, son, o sea, son reglas que hay, no es algo que no sería no ético, porque qué sé, poner que el entrevistado después sale a hablar y dice, no, yo nunca respondí en este orden o algo así, te quiere hacer un drama. No, O no, sea, no, 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 no. no tendría sentido tampoco que lo haga, pero pregunto por las dudas. Eso es una cuestión que está legislada incluso, lo van a ver después en Derecho a la Información, legalmente qué obligación tiene el periodista y qué obligaciones tiene. En el caso de una entrevista, la obligación fundamental es que yo respete lo que él respondió, lo que él dijo, y que respete, por supuesto, si en esa entrevista hubo un off the record, no tiene que aparecer publicado. Obvio. Pero todo lo que él dijo, yo tengo que respetar el sentido de sus respuestas, no así el orden,
No así, no tengo que publicar todo lo que me respondió, yo puedo seleccionar qué sirve y qué no sirve. Si el entrevistado se va por las ramas, si me cuenta otra cosa que no tiene nada que ver y que además no es pertinente y no es importante o no tiene interés para el público, yo lo saco, lo excluyo de mi Profe, entrevista. igual puede pasar, vio que dijo que cuando hay una respuesta muy larga que se podría hacer en 2 preguntas, agregar Ujú, una que nunca hiciste, pero sí. inventarla. ¿No puede pasar que con eso capaz algún periodista que otro haya hecho eso, hacer una pregunta, pero a la hora de hacer esa pregunta como que le hizo el propósito como para sacar de contexto la respuesta y generar algo, por así decirlo? No, no entendí tu pregunta, ¿cuál es? Sacar de contexto, Que, claro, inventando esa pregunta, saca de contexto la respuesta, digamos. no, 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 no. La pregunta tiene que corresponderse con lo que respondió el entrevistado. Yo no le Obvio. puedo. Claro, suponete que eh, estaba hablando de los partidos de fútbol y un jugador de Talleres, ¿está? Y hablando de sus partidos, de lo que jugó, en un momento cita un partido contra Belgrano, ¿está? Entonces yo después invento una pregunta que dice cómo fue el partido contra Instituto y pongo la respuesta de cómo fue el partido contra Belgrano. No, o sea, no puedo cambiar así la información. No Por- digo cambiar la información, pero por ahí depende del ingenio de uno, o sea, no sería ético igual, obviamente, ¿no? Pero por ahí uno podría formular la pregunta de una forma que se entienda mal la respuesta. Digo, ha no pasado podés, eso. ¿sabés por qué no podés, Mariano? Porque vos tenés que guardar como respaldo, vos tenés que tener la grabación. Y si vos le cambias el sentido con la pregunta que hiciste, el entrevistado te va a hacer una demanda. Y va a Claro. decir, eso, yo no dije eso. Y cuando vos muestres la grabación, se va a ver que vos descontextualizaste la respuesta de él. Sí, no Vos, pregunto, no digo como para hacerlo yo, pero pregunto porque por ahí hay ¿está bien? tan cara dura que no me parecería raro. Bueno, pero eso no lo hacemos. O sea, si somos periodistas, no. Obvio. Porque además, Igual, legalmente no me conviene. Sí, Francisco. profe, añadiendo eso, es muy común las sacadas de contextos en las entrevistas por ejemplo, jugadores de fútbol. O sea, no es nuevo que escuchemos hablar de sacar de contexto una respuesta Mira, de un jugador. normalmente el jugador dice que le sacaron la respuesta. Ah, lo sacaron de contexto y es mentira. O sea, en ese contexto o en cualquier otro contexto dijo lo que dijo. ¿Se Sí, entiende? igual, profe, hay veces que sí, cuando es una entrevista grabada, que la pone otro medio por ahí, lo que respondió a tal pregunta, y muchas veces pasó que sale el mismo jugador a decir, no, a mí lo que me preguntaron en realidad fue esto, y después vos ves el video y es cierto. Bueno, entonces vos como periodista no te conviene que te pase eso, que te desmienta tu entrevistado. Vos como periodista quedás siendo un cachivache, nunca una fuente de información te va a dar una entrevista porque sabe que manipulas la información, que manipulas las respuestas. Eso no es periodismo, eso es chusmerío, eso es armaputerío, No, como dicen. Entonces, esa es una decisión que ustedes tienen que tomar, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo lo último que quiero cuando publico una entrevista es que el entrevistado me desmienta, porque pierdo toda credibilidad para el público y para las demás fuentes de información, porque después cuando yo quiero ir a otro jugador va a decir, no, este loco te descontextualiza todo, después te embarra, no, no, no te doy una entrevista a vos. Eso es lo que yo no tengo que hacer como periodista, porque me quedo sin fuentes, sin laburo, digamos. ¿Está claro? bien, sí. Entonces, siguiendo con el tema de la realización de la entrevista, yo ya preparé las preguntas, ya acordé con el entrevistado la hora, el día, cuál es el tema, más o menos le conté. Entonces, bueno, en ese día, esa hora, en el lugar que el entrevistado dijo, yo me reúno, puede ser una reunión virtual, digamos, en esta situación, y ahí empieza la entrevista. Ahora,
lo que yo publico como entrevistas, esto que decía Francisco, que es tipo pregunta y respuesta, como un ping-pong, en realidad es la pasada en limpio o la síntesis de todo lo que yo he conversado con ese entrevistado. Entonces, cuando yo me siento a charlar con él, lo primero que tengo que hacer es que se sienta cómodo, ¿sí? Entonces podemos empezar hablando del clima, vamos a empezar hablando de cualquier otra cosa de relajar, de lograr un buen ambiente y que el entrevistado esté cómodo para responder. Tener una buena charla, un diálogo afable, prestar atención a lo que me dice, no estar, digamos, buscando el puterío para armar, por ejemplo, buscando la polémica, sino con absoluto respeto, preguntando todo lo que tengo que preguntar, prestando atención a sus respuestas, ver si me responde lo que le pregunté o si está yendo por las ramas, tratar de cortarlo cuando se está divagando, digamos, meter otra pregunta para que no me tenga grabando 5 horas o digamos, 1 hora y media de grabación para después tener 3 líneas de texto, ¿sí? Tratar de hacerlo centrar en lo importante. Puede haber preguntas que el entrevistado definitivamente no quiera responder y diga, no, eso no lo voy a responder. Y yo puedo publicar la pregunta y decir, se negó a responder tal cosa, si efectivamente se negó a responder tal cosa, si claramente yo formulé esa pregunta, ¿sí? Y siempre el respaldo mío va a ser la grabación de esa entrevista. ¿Mm? La voy a tener que guardar para no tener despiole después o para no ser desmentido, porque suele suceder que el entrevistado dice algo y después se arrepiente de lo que dice. Entonces cuando se publica la entrevista dice, no, yo eso no lo dije. Bueno, yo tengo la grabación, porque yo no puedo ser desmentido como periodista. Porque si yo publico una mentira, me convierto en muy poco creíble como periodista. Yo tengo que resguardar mi credibilidad, mi seriedad, mi profesionalidad, mi profesionalismo, perdón. ¿Está claro? Profe, ¿Mm? con el tema ese de que si hacemos una pregunta y nos responde muy largo, donde podemos meter otra pregunta que no le hicimos durante la entrevista, ¿puede causar problemas, traer problemas con el entrevistado o no? Ya que No, eso nunca se lo hicimos. no en la medida que la respuesta a esa pregunta que yo nunca hice efectivamente sea lo que me dijo el entrevistado. ¿Sí? Porque el entrevistado solo puede accionar sobre lo que él dijo y decir, eso yo no lo dije. No puede decir, eso no me lo preguntó nunca. Está bien, no te lo pregunté, pero lo respondiste. Yo tengo la grabación de lo que vos respondiste. ¿Sí? Y vos lo dijiste o lo comentaste o lo charlaste en el marco de una entrevista con un grabador prendido y nunca me dijiste esto es off the record. Yo incluso antes de empezar primero, le tengo que avisar que todo está siendo grabado, por supuesto, pero antes de empezar le puedo decir, si algo no querés que se publique, vos me tenés que avisar y tenés que pedir un off the record. Porque si queda grabado, es material para mí y bancatela, o sea, pero eso en general, la gente más famosa, más conocida, lo sabe. A la gente que no está tan habituada a las entrevistas, tal vez se lo tengo que advertir o decir. ¿Mm? Luego, trato de que esto sea lo más cómodo posible, porque en la medida que el entrevistado esté relajado, digamos, esté tranquilo, va a responder con más texto. Para mí me va a contar más cosas. El gran problema lo voy a tener si tengo un entrevistado que habla poco y que las respuestas son sí, no, más o menos, me gustó, porque ahí tengo que remar en dulce de leche para sacar más texto yo para publicar. ¿Está? Ese va a ser un flor de laburito, digamos. ¿Qué otra cosa en la realización de la entrevista? Por supuesto, la cuestión del respeto, la cuestión de la confianza del entrevistado, la puntualidad. Yo he tenido experiencias en eso de fotógrafos que le llegan media hora más tarde a un teórico
que estaba dando una entrevista exclusiva para el diario y que tenía que dar una conferencia en la Universidad Nacional de Córdoba. El tipo no lo esperó al fotógrafo, tuvimos que recurrir a una foto de archivo cuando este tipo estaba en Córdoba y era una persona muy importante, porque el fotógrafo se le dio por llegar media hora más tarde porque se ve que él era más importante que el entrevistado, digamos, ¿sí? Y el entrevistado tenía que ir a dar una conferencia, o sea que ni siquiera con buena voluntad podía esperar al fotógrafo. O sea, hay que tener siempre en cuenta que no somos las estrellas, ¿sí? Lo importante es el entrevistado, no yo. No tengo que lucirme con un gran texto y una pregunta de 5 líneas, porque no es para que yo me luzca la entrevista, insisto. La figura del periodista en una entrevista se manifiesta solo a través de sus preguntas, de las buenas preguntas, preguntas puntuales que van al hueso, ¿sí? Que logran buenas respuestas del entrevistado, pero la figura y la estrella del texto es el entrevistado y no yo. Entonces en eso, digamos, hay que practicar un poco la humildad. Hay que ser muy amable, sobre todo con personas que no están acostumbradas a las entrevistas y que pueden estar muy nerviosas. Hay que ayudarlo a que se relaje, a que no tenga miedo, digamos, de qué es lo que voy a preguntar. Por norma, un entrevistado no te puede pedir previamente las preguntas. No te puede decir, primero decime qué me vas a preguntar y después veo si te doy la entrevista o no, por norma. Pero ¿qué pasa? Eso cuando uno prevé un poco de mala fe en el entrevistado, o sea, él quiere manejar la entrevista, él quiere manejar cuáles son los temas, entonces me dice, no, primero mándenme las preguntas, después veo. En ese caso, no. Decimos que no, no hacemos la entrevista. Ahora, cuando nosotros sabemos, percibimos o conocemos al entrevistado y vemos que en realidad me está pidiendo las preguntas antes porque tiene miedo de no saber responder, porque no tiene experiencia en esto, porque es tímido, entonces yo sin ningún problema le mando cuáles son mis preguntas, cuál es más o menos la guía de preguntas que tengo hecha, preparada, como para que se relaje, ¿sí? Cuando a mí me ha tocado entrevistar gente muy mayor, por ejemplo, y personas que tienen mucho para decir, personas con mucha trayectoria, muy interesantes, te piden las preguntas primero, bueno, cuando era para el diario, para La Voz del Interior, porque les da como cosa no saber responder o haberse olvidado de en realidad lo que uno les está por preguntar. Entonces quieren conocer esas preguntas, quieren estar un poco más preparados. En ese caso, uno es amable, le explica, le dice y no hay problema. El problema es cuando hay algún tipo de censura previa, ¿sí? Y yo le mando las preguntas y me dice, esta no te la voy a responder. Bueno, bárbaro, yo se la hago igual durante la entrevista. Y él me va a decir, te dije que esa no te la iba a responder. Bueno, y yo puedo publicar la pregunta y poner que se negó a responderla, ¿sí? Depende de qué tan importante es eso. Yo no ando queriendo escrachar a fuentes mías de información ni a mis entrevistados, pero tampoco puedo quedar yo como un tonto que no le pregunté justamente lo que todo el mundo le quiere preguntar o quiere saber de ese entrevistado y no poner como que no le pregunté. Se lo pregunté, pero no quiso responderlo. ¿Está? No Profe, en quiso ese hablar caso, del cuando tema. lo pone, o sea, pone la pregunta tal cual como las otras y escribe, no la quiso responder o al principio no lo aclara o al Vos final. podés poner como un texto de cuando se le preguntó y ahí citas la pregunta textual, se negó a responder. Eso sería el principio, digamos. O al final, Bien. ¿sí? Pero yo no puedo publicar una entrevista omitiendo esa pregunta que era precisamente todo lo que todo el mundo quiere preguntarle. Porque van a decir, este estúpido lo entrevistó y no le preguntó justamente lo que queremos saber. No, sí le pregunté, pero no quiso responderlo, ¿sí? Y eso normalmente se usa, bueno, se usa mucho en política porque hay más
más intencionalidad, digamos, en hablar o no hablar sobre determinados temas. ¿Está? ¿Qué más en cuanto a la preparación de la entrevista, a la realización, digamos? Bueno, por supuesto tiene que quedar todo grabado, excepto los off the record. Incluso esto, cuando dicen esa pregunta no te la voy a responder, tiene que quedar grabado esa respuesta, que se negó a responder, ¿sí? Es importante. Y bien, después de este paso, queda el último paso, que es la edición o el armado del puzzle, creo que dice el apunte, el armado del rompecabezas, que la verdad eso es lo más difícil. Léanlo bien en el apunte, se trata de editar un texto, se trata de pasar un texto oral a un texto escrito. Entonces yo todas las respuestas que el entrevistado me dio, que yo las tengo grabadas, las tengo que desgrabar y las tengo que redactar y les tengo que poner signos de puntuación que él nunca me dijo. O sea, no me dijo, yo te respondo esta pregunta, punto. Coma, no me dio los signos de puntuación ni la ortografía. E incluso puede que el entrevistado hable muy mal, más o menos mal, de modo muy incorrecto, etcétera, etcétera, y yo todo eso lo tengo que pulir sin cambiarle el sentido. Lo tengo que pulir y escribir bien. Por otro lado, por más bien que hable el entrevistado, el discurso oral no es lo mismo que el discurso escrito, entonces yo tengo que hacer esa transformación, poner los signos de puntuación, hacer las oraciones más cortas, hacerla más clara, etcétera, etcétera. Siempre que haya algo en una respuesta que yo no entiendo, lo tengo que preguntar porque mucho menos lo va a entender el público. Tengo que preguntarle al entrevistado cómo se escriben su nombre y su apellido ante la más mínima duda y con los nombres y apellidos más sonsos, lo tengo que preguntar. Yo estoy viendo, por ejemplo, acá, cada uno de los nombres de ustedes tiene una particularidad que yo debería preguntar si no los viera escritos acá, ¿no? Por ejemplo, Mariano Loza, te tengo que preguntar si es con Z o con S. Lázaro, no me acuerdo tu apellido, pero tengo que saber si es con tilde Lázaro. Fernando Meresman, ¿es con una N, con dos N? Gustavo Fernández, ¿termina con Z, como casi todos los Fernández o no? Lisandro Espinosa, ¿es con Z o con S la última de Espinosa? Franklin Arias, ni a hablar, te preguntaría 3 veces cómo se escribe Franklin. Macarena Pagolini, ¿es con una L o con dos? Yo no, ¿se entiende lo que digo? Nacho López, ¿sos Ignacio? López es con tilde, es con Z final. Gabriel Becerra, con C, con doble R, con S. ¿Cómo es la cosa? ¿B larga, B corta? Porque podría ser un apellido Becerra con B corta. O mi apellido, profe, siempre me preguntan cómo es. Tomás Mochiaro, con CH, con 2C, con una C. Paula Carballo, puede ser Carballo con B corta. Así como hay Caballo con B corta y B larga, puede ser con 2L o no. Entonces, aún ante el nombre y apellido más común del mundo, yo les podría decir Eugenia Flores nomás, y me van a tener que preguntar si el Flores termina con S o con Z, porque los hay de los dos. Federico Y Ruiz. hablar con Nasser. Nasser, ¿quién va a saber escribir? ¿Quién va a saber? Si yo te digo, soy Eugenia Flores Nasser, ¿eh? ¿Cómo vas a adivinar vos en esa oralidad, en esa conversación que Nasser es con doble S? Me lo tenés que preguntar. ¿Está? Si el apellido Profe, es... me acuerdo el año pasado que cubrimos un evento ahí en el Quality que era sobre la discapacidad en el deporte. Era como, no me acuerdo bien el tema ahora, pero hicimos todo esto que entrevistamos y después había que pasar las preguntas a escrito. Un viaje. Y eso que no, lejos de ver este tema que estamos viendo ahora encima, o sea, si fue la segunda o tercera semana de clase, creo que fue. Probablemente, ya sé, ha sido sobre deporte adaptado, no fue que Sí. estaba este chico, estaba el arquero de la selección de fútbol de amputados y estaba el
el pibe que es gendarme, que perdió las 2 piernas y hace canotaje, creo. ¿Esa fue la charla? Me parece que no. Me parece que no. Me parece, muy bien no me acuerdo, pero algo Porque sí, en el primer cuatrimestre suele haber una charla con los de segundo año que tiene que ver con el deporte adaptado e invitamos a primer año. No, pero estaban todos los del profesorado de educación física, bueno, no todos, varios cursos. Habían venido chicas que estudiaban para ser profesora de colegio, me acuerdo. Habían ido los de Mm, Carbó, me acuerdo. ya me acuerdo, Y no eran deportistas adaptados, sino gente que trabaja en el deporte adaptado. claro, eso era, sí. Profesoras, profesores, había gente del ministerio, algo así, sí. Y ni a hablar cómo escribieron los nombres y apellidos, ahora me estoy acordando. Estaba la profe Cintia Barbosa del Quality, que Cintia, yo nunca voy a saber cómo se escribe Cintia, cada una se escribe de maneras distintas. Y le tuve que preguntar para agendármela bien en mi celular y saber cómo se escribe cada vez que la tengo que citar a la profe, ¿sí? Bueno, y bueno, me acuerdo que teníamos que transcribir las respuestas y por suerte eran 2, 3 preguntas que hacíamos, pero si eran más, no. Bueno, Tuvimos 4 horas para transcribir 2, 3 preguntas. es un viaje tener que desgrabar. Y por si les sirve, les comento que cuando uno trabaja en un medio masivo de comunicación, y más ahora con la cuestión online, puede que vos vuelvas con una entrevista grabada al medio, y si es gráfica, y si la tenés que desgrabar, así digamos, con el celular, los auriculares, vas desgrabando y vas escribiendo el texto y editándolo a la vez, ¿sí? Entonces, cuando terminaste de escuchar, lo revisas y se publica, o sea, no hay mucho más tiempo. ¿Está claro? Todo esto es una práctica que hay que tener también. De un poco de velocidad es la práctica para poder trabajar y sobre todo ahora con la cuestión de internet. O sea, antes en un diario vos trabajabas en el diario de hoy para mañana, ahora ya no, es de ahora para allá, digamos. Todo lo que sea edición de texto. Esta reunión se va a terminar, o sea que antes de terminar les comento que voy a subir una actividad número 22 en la plataforma que consiste en que cada uno de ustedes va a contactar una persona para entrevistar, puede ser de los clubes en los que trabajan, en la práctica profesionalizante. Si no están haciendo la práctica, puede ser cualquier otra persona que tengan cerca que esté vinculada al deporte, un amigo, un hermano, una prima, una tía que practique deporte, o que sea director técnico, o que sea deportólogo, médico deportólogo, etcétera. Entonces, van a elegir un entrevistado, van a contactar con él y acordar una entrevista, van a presentar a ese entrevistado, van a decir de quién se trata, por qué, y van a escribir una guía de preguntas, ¿sí? Todo eso lo van a presentar en la plataforma para la semana que viene. Después, esa entrevista la van a tener que hacer, ¿eh? Respecto a la guía de preguntas, una cosita más. Yo voy a la entrevista con una guía de preguntas, con una serie de preguntas que me importa hacerle al entrevistado. No la tengo que respetar a rajatabla. ¿Por qué? Porque puede que en la conversación surjan otros temas, tengo que poder orientar la entrevista hacia esos otros temas si son más importantes. Puede que de mis preguntas me dé cuenta en el transcurso de la conversación que alguna quedó desactualizada, que ya no sirve, que etcétera, etcétera, y entonces la descarto y encaro para otro lado. Puede que yo haga una pregunta y la respuesta no se entienda, entonces tenga que repreguntar, tenga que seguir insistiendo en ese tema para que después yo tenga el material para escribir una respuesta que sea clara para el público, ¿sí? Entonces, en función de eso, ustedes van a preparar una guía de preguntas que me indiquen que el resultado de esas respuestas va a ser una entrevista interesante, digamos. ¿Está? Esa actividad yo se las voy a subir ahora a la plataforma y la van a tener que entregar, qué sé yo,
el 21 de junio, de junio, ¿a dónde me fui? ¿A dónde Tenemos unos buenos meses retrocedí? Al de tiempo inicio. para hacerlo. Sí, me fui, no, pero me fui para No atrás. sabía que lleva tanto tiempo preparar una entrevista, profe. A segundo año me fui, no. O me volví para el invierno, no, por favor. El 21 de octubre probablemente sea el cierre, así yo lo puedo corregir y tienen la devolución antes. Profe, entonces ahora solo la guía y después tratamos de hacerla la otra semana o ponga ahí que nos diga el entrevistado, che, pero yo puedo ahora, no sé, tal Sí, día esto, no sé si para el otro. la pueden hacer, pero Listo. yo necesito que me presenten. ¿Quién va a ser el entrevistado? Explíquenme de quién se trata en un breve párrafo, que no es para publicarlo ese párrafo, pero para que me cuenten a mí quién es el entrevistado. Y la guía de preguntas que tienen, más o menos el tema que quieren tratar con ese entrevistado. Si tienen posibilidad de hacerla, la hacen. Ahora, sí y solo sí de esa entrevista tiene que quedar un registro, ya sea en video, grabación o lo que sea. ¿Está? Tienen que tener el registro de esa entrevista. Capaz que yo después se los pido para cuando la entreguen a la entrevista hecha, les voy a pedir ese registro. Pueden hacerla con videoconferencia, pueden hacerla. Lo que no vale hacer, y en esto los voy a matar a todos, es preguntas y respuestas escritas en WhatsApp. Yo no puedo ponerlo al entrevistado en el lugar de responder preguntas por escrito. ¿Está claro? No es trabajo del entrevistado escribirme a mí las respuestas. Y esto lo están haciendo más de uno en la práctica profesionalizante y están hartando a los dirigentes, a las fuentes de información, porque los señores mandan las preguntas escritas en WhatsApp y esperan que el otro escriba. Como ustedes no tengan que escribir, no. Es grabada, es por audio o por video la entrevista. ¿Está claro? El texto lo van a tener que escribir ustedes. No, porque si no, tapiola, lo pongo al otro en el trabajo de tener buena ortografía, escribir bien la respuesta. Mi entrevistado no estudia periodismo. Y mucho menos en el ámbito del deporte, yo voy a tener jugadores de fútbol que escriban correctamente una entrevista. ¿Cómo es eso? Profe, ¿puede ser un hermano la entrevista que haga de deporte? Sí, porque ¿qué hace tu hermano? Básquet. Sí, por supuesto que sí. Podés preparar una entrevista con él. Pero, digamos, no es profesional, ¿no? Básquet así. No importa. Bien. No vamos a buscar profesionales ahora cuando estamos en plena cuarentena todavía. Listo. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda o vamos cortando? Decidan vosotros. Decidan ustedes. Si tienen preguntas se quedan, si tienen todo claro pueden cortar y a las 11 volvemos con prácticas profesionalizantes. San Lorenzo y no me acuerdo qué otros. Unión Florida está hoy y qué otro grupo está. Villa Sala creo que está también. Villa Sala. Bueno. O sea que si no tienen dudas pueden cortar, chicos. Acá vuelve Agustín Campoli, no sé por qué vuelve ahora. Entonces, hasta el miércoles que viene, profe. Dale, Mariano, nos vemos el miércoles. Chao. Nos vemos, profe, en un rato. Nos vemos en un rato, Gabriel. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Paula. Si yo a la entrevista, supongamos que se la hago al presidente del club donde estamos haciendo las prácticas, ¿después la podemos usar para subirla también? Claro que sí, después que yo la corrija, por favor. Sí. Reserven Bien. por ejemplo, vos la podés hacer en una reunión de Zoom, si pudieras. Entonces te guardas el video del Zoom y después vas a tener el texto y podés publicar las dos cosas. Depende en qué red. ¿Sí? Sí. Bien, gracias, profe. De nada. Chicos, Gustavo y Lisandro, ¿alguna pregunta? Profe, ¿me escucha? Sí, Lisandro. No sé si a usted le salta en las notificaciones qué actividad debo, porque yo me fijé y están todas entregadas. Lisandro Espinosa, ya te digo. El primer
El primer parcial sí lo tengo que rehacer, ese sí, pero las actividades a mí me parecen todas entregadas. Tenés un parcial, tenés esta recuperada, bien, bien el segundo parcial. Debe ser por ese parcial, Lisandro. Espérate que me fijo más atrás. No, es por el parcial. Es por el parcial que vas a tener que ir al trayecto recuperatorio. ¿Sí? Bien, sería en noviembre, profe, ¿no? Es después de, sí, es en noviembre. Fíjate que Bien, te tenés que anotar para ese trayecto de recuperación. dale, gracias, profe. De nada.